Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a estos conversatorios de los jueves sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y las gracias a nuestros seguidores que nos escriben dándonos las gracias, diciendo que han aprendido mucho. Gracias por recibir esta retroalimentación. Y también pues, hacernos preguntas sobre este trastorno y querer saber un poco más acerca de cómo pueden mejorar como la comunicación o la convivencia con ellos, con las personas con trastorno límite de personalidad. El tema de hoy también fue pues, elegido por uno de los seguidores, que siempre nos está preguntando, nos está pues, enviando sus historias o compartir su convivencia con una persona con trastorno límite de personalidad. Y pues hoy elegimos este tema por este seguidor. ¿Por qué se hace tan difícil entender el comportamiento de las personas con trastorno límite de personalidad? Esta pregunta es muy reiterativa en la gran mayoría de las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Y es verdad, se nos dificulta muchísimo entender el comportamiento, sobre todo de las personas que avanzan los 16 en adelante, los 17 años en adelante. Se nos dificulta pues porque entendemos que tienen una edad cronológica y que su comportamiento con esa edad cronológica nada que ver, absolutamente nada que ver. Y abordamos cualquier diálogo, cualquier discusión, cualquier comentario desde esa edad cronológica y desde la edad adulta que tenemos nosotros. Y, oh Dios, nos encontramos con que hay ahí una dificultad para poder continuar hablando o continuar como haciendo estas diferencias o estas apreciaciones según el diálogo o la conversación que tengamos en ese momento. De verdad que se nos dificulta. Por ello es muy importante aprender este lenguaje de estas emociones, porque de verdad la vida se nos vuelve muy difícil y ahí es donde nosotros decimos que son tóxicos, que semejante grandulón o grandulona o semejante edad que tiene, que ya es mayorcita o ya son mayores de edad y que son responsables de lo que hacen y de lo que dicen y cómo lo dicen, ¿cierto? En parte las personas no TLP tenemos esta razón, claro, si nosotros nos comportamos dependiendo de la situación con una, digamos, con una cordura, con una diplomacia, con unos, digamos, lineamientos, reglas o normas de convivencia, porque ellos no lo pueden asumir. Esa es la pregunta reiterativa. ¿Por qué ellos no pueden asumir su adultez? ¿Por qué no pueden ellos asumir su responsabilidad? ¿Por qué ellos no están acordes a su edad? Esto me lo decía una persona muy allegada con un hermano que tiene trastorno límite de personalidad. Y me decía que la única forma de poder seguir como, digamos, viviendo y comprendiendo y era no volverle a hablar, y que llevaba 4 o 5 años sin hablarle y que estaba muy bien. Y le decía que tampoco era la solución, que la solución era aprender y partir de ellos. Recuerden que nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad o borderline, podemos desarrollar, si no tenemos, podemos desarrollar lo que es la compasión, no podemos desarrollar la empatía o tener empatía también, la humildad y la
sencillez. Nosotros lo podemos hacer porque nosotros no tenemos un trastorno que nos dejó a la defensiva, un trastorno que nos, digamos, donde no sentimos ni un abandono, bien sea de nuestros cuidadores, en donde no fuimos abusados sexualmente, entonces no hubo engaño ni traición, donde no sufrimos de bullying, o sea, una persecución donde prácticamente el niño sentía una indefensión muy grande, porque si él no tenía 2, 3, 4 años mayor que él, tenía una barra, o sea, tenía varios compañeros que lo acompañaban para hacer este bullying y dejaban al niño en indefensión. Si bien nosotros no tuvimos esta experiencia, ellos sí la tuvieron. Todo tiene que ver muchísimo cuando un niño llega entre la edad de los 2 o 3 años. O sea, si vamos a mirar un niño que uno dice es un niño que está mal criado, es un niño que tiene unos comportamientos, digamos, erráticos y de mucha, digamos, como muy protegido, muy cuidado, muy sobreprotegido, digámoslo así, donde unos papás están siempre todo el tiempo en la mira de su hijo, observando qué hace, qué no hace, cómo lo hace, en qué momento, cómo, qué y dónde. Entonces decimos, bueno, este niño pues se le vale que sea, digamos, antojadizo, que se antoje de todo, que se antoje del juguete del vecino, que se antoje del juguete del almacén, o de todos los juguetes que quiere llevarse del almacén, o que quiera comerse todas las golosinas en un momento, en un segundo, o que quiere las cosas ya para allá, ya para allá. Allí nosotros entendemos que el niño está en un aprendizaje de desarrollo cognitivo, de aprendizaje de cómo controlar sus emociones, y allí el adulto o el cuidador siempre pues le estamos diciendo, espera, aprende a tener control, las rabias, que tienen unas rabias y que esas rabias son incontrolables, que se pueden tirar al piso, que se golpean contra las paredes, contra el piso, contra las puertas, porque quieren algo que los adultos no quieren entregarle, o que muchas veces el niño de 2, 3 años no quiere hablar, pero a través de los, digamos, gestos, dice que quiere que le den. Y allí el niño, pues estas cosas son permitidas. Y allí es donde los padres empezamos a mirar qué le está haciendo falta conductualmente para poderles enseñar. Todo esto es permitido en esa etapa, en esa edad, hasta los 5 años más o menos. Después de los 5 años ya nosotros empezamos, los adultos empezamos a mirar que a este niño le hace falta más control, o a este niño le hace falta límites, parece que a este niño no le hubieran dado límites en su hogar, o este niño es demasiadamente caprichoso y aquí en el jardín no le vamos a alcahuetear, o en la escuela no le vamos a alcahuetear, ¿cierto? Pero allí estamos hablando de que el niño está en un proceso de educación y está en un proceso de socialización para aprender cómo a interactuar con el otro y con el entorno. Y todo es permitido. Pero cuando se es adulto, ya no se le puede permitir. ¿Y qué pasa con las personas borderline? Que tienen comportamientos de niños. O sea, tienen comportamientos erráticos. Por ejemplo, cuando se le mete una idea a la cabeza a un adulto con trastorno límite de personalidad, es muy difícil abordarlo, hablar, dialogar, poner ejemplos, porque estas personas no escuchan. Solamente se escuchan su estado emocional y su forma errática de ver lo que está pasando en el presente. Por ejemplo, un adulto que está en un restaurante, como le sucedió a un paciente, y que porque no fue atendida
inmediatamente, simplemente cuando llegó su plato, todo lo empezó a tirar, todo lo empezó a tirar. Entonces esto, por ejemplo, en un adulto, uno dice, carajo, ¿qué le está pasando? ¿Está loca o está loco? O está divariando, ¿qué está pasando en él? ¿Cierto? Ahí este comportamiento no se ve bien en estas personas borderline adultas. Pero ¿qué está pasando en el mundo interior de ellos? En el mundo interior de ellos está pasando algo demasiado, digamos, que no se que la gran mayoría de las personas que no tienen este conocimiento de este lenguaje no lo están leyendo, simplemente estamos viendo el comportamiento y estamos haciendo un juicio de valor por la edad que tiene y el grito que dio, las palabras que utilizó para ofender al otro, porque entonces en el niño hay niños tiranos, pero en el adulto, ¿cómo le podríamos decir? Es un niño tirano de 34 años, o es un niño tirano de 19 años, o es un niño que tiene unas rabietas tenaz y el muchachito de 19 años tiene una rabieta. No, ya es un adulto, ¿cierto? Entonces, simplemente nosotros, las personas no TLP, estamos viendo es una conducta donde no se debe de presentar a su edad. A su edad esta conducta no debe de existir. A su edad la conducta, por ejemplo, de ser egocéntrico, porque los niños son egocéntricos, todo es mío, 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 mi, toca a mí, ¿cierto? Pero en un adulto, cuando él es egocéntrico, no vamos a decirle, es que se quedó en la etapa de los 3 años. No, simplemente estamos mirando ese comportamiento en ese adulto. Y estamos mirando por qué su individualidad, por qué esa falta de consideración o esa falta de empatía ante la situación, porque no tiene esa prudencia de poder tener un control de sí mismo y no exponer sus sentimientos y emociones en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, allí no nos detenemos a mirar y pues siquiera mirar la conducta y decir, esta conducta de esta persona de 35, 40 años no es lógica. Algo le está pasando en sus emociones, algo que debe tener un trastorno mental, ¿cierto? No, ahí no lo abordamos, simplemente entramos en una discusión frontal con ellos, buscando que ellos como que retomen su conducta, retomen como su pensamiento, sus palabras, sus actitudes, y lo que estamos haciendo es que cada segundo, la persona con trastorno límite de personalidad cada vez más intensifica más sus rabias, intensifica más su ira, intensifica más el asco de la persona o intensifica el odio, también lo puede intensificar, porque ya cuando sale la emoción, ya ellos no tienen esa fortaleza, llamémoslo así, de tener ese autocontrol, ¿cierto? Entonces, por eso decimos, no tiene autocontrol en sus emociones, ante cualquier, digamos, sí o no que ellos no quieren escuchar, o a lo mejor tomó una decisión y uno llega y le dice, oye, lo que pasa es que lo que acabas de decir o de hacer, piénsalo un poco, y enseguida piénsalo un poco, es porque ellos sienten y ven realmente que nosotros los estamos agrediendo, ¿ya? Y los estamos agrediendo, los estamos ofendiendo, ni siquiera escucha nuestras palabras ni cómo lo estamos abordando, para ellos inmediatamente sentirse atacados. Y ellos casi siempre dicen, es que me están atacando, y la otra persona que no entiende eso, pero ¿cómo te estoy atacando si te estoy diciendo que tu comportamiento no es adecuado para la edad tuya? Y ellos sienten, esas palabras las sienten como un ataque frontal. Y ellos, ante ese ataque, ellos atacan, inmediatamente atacan. Esta semana hubo 2 pacientes que están en ese reeducación emocional. Entonces uno dice,
estaba organizando algo, y estaba con mi novia, y estaba organizando algo, y de pronto llega mi hermano y me dice, ¿por qué allí? Y mi novia dice, bueno, pues no lo hagamos acá. Y él inmediatamente, por primera vez me dice, por primera vez sentí cómo esa ira subía por mi estómago, pecho, y llegaba hasta la garganta. Y ya iba a hablar, y lo único que hice fue hacer las técnicas, empezar a hacer las técnicas, hasta lograr controlar ese calor que había dentro de él. Y lo fui aplacando con las técnicas hasta que pude controlarlo. Pero por primera vez pude verme cómo era que se iniciaban mis rabias y cómo era que yo explotaba. Yo decía las cosas que decía. Y la otra paciente, ante una petición, y si dentro de esa petición se le hacía una observación, ella simplemente se sentía atacada porque la estaban desautorizando, no la estaban escuchando. Y ella inmediatamente, no importaba dónde estuviera, si había gente, si estaba en el restaurante, si estaba en la calle, si estaba en un centro comercial, ella inmediatamente sacaba su ira y hablaba porque la estaban atacando. Y por primera vez ella, y pasó algo similar, ella iba a dar una respuesta automática, porque todas son respuestas automáticas, no son respuestas pensadas. Ellos no piensan, ellos son respuestas automáticas. Entonces ella logra detenerse y empieza a hacer la respiración, y ella dice que por muchas horas quedó con un taco en la garganta porque no habló, simplemente logró hacer la respiración y no entrar en un ataque frontal con el otro. Y que estaban en un centro comercial y que no era la única persona, sino que había muchas personas en ese centro comercial. Entonces, en esa medida es la única forma que ellos se pueden empezar a tomar conciencia y ser conscientes. Mientras que ellos no tengan una reeducación en las emociones, créanme que no va a haber conciencia. Por ellos sus respuestas son automáticas, y sus gestos, su lenguaje no verbal, o sea, su lenguaje corporal es inmediatamente una posición de ataque, porque ellos no tienen esa regulación, no tuvieron la oportunidad a partir del trauma poder continuar con esa educación, ¿cierto? Con esa educación cognitiva de las emociones, de poder ver su comportamiento y empezar a ser más reflexivo y empezar a tener sus autocontroles. Ellos no tuvieron esta oportunidad, a ellos se le quitaron la oportunidad de poder tener esos controles, esos límites que da el control de las emociones. Las emociones son unas emociones controladas, estamos asegurando unos límites de convivencia asegurados, unos límites sociales asegurados, ¿ya? Mientras que si no hay conciencia de estas emociones y no hay control de estas emociones, no vamos a tener esa seguridad, sino que vamos a ver unos desbordes en sus límites, que no hay límites para nada en ellos, a no ser de que ellos mismos se impongan sus límites, porque es parte de su necesidad, es parte de su supervivencia, y allí ellos sí colocan sus límites, para ellos. Pero no tiene nada que ver los límites de la convivencia, para nada, o los límites sociales tampoco, ellos lo van a ver necesario. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que vamos a encontrarnos es que ellos van a tener toda una resistencia, como un niño pequeño cuando no quiere hacer, una tarea, cuando no quiere estar compartiendo, o porque le estaban enseñando a compartir sus juguetes o a compartir sus dulces, y el niño entra en una rabieta, ¿sí?
y en una resistencia. Esa resistencia en los niños se ve bien, pero en el adulto se ve inadecuado. Y allí, por ejemplo, el adulto se va inmediatamente o al pasado o al futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos inmediatamente empiezan a sacarle a uno unas historias que vos me hiciste esto, cuando hiciste aquello, cuando tal cosa, cuando el día, el mes, el año, la hora, el segundo, y uno dice, ¿qué es esto? Y usted todavía tiene eso guardado. Pues yo ni siquiera me acuerdo. ¿Ya? Porque ellos se quedan estacionados en el pasado. Porque el suceso fue en ese momento, y hágase de cuenta que ese suceso, como se despepitaron todas esas emociones, se desorganizaron estas emociones, nada volvió a quedar en su sitio cognitivamente, digámoslo así, y emocionalmente, sino que quedaron en un despelote. Ellos se quedan en ese momento estacionados, porque ahí empieza a mirar cómo van a sobrevivir con esa experiencia, y como hay una corta experiencia, porque hay una corta edad para haber adquirido una experiencia entre que lo pudo haber hecho entre los 13, 14, 15, 16 años. Aquí no, aquí estamos hablando de que no hubo la oportunidad de avanzar en la edad para poder adquirir más experiencia, más controles emocionales, ¿ya? Aquí la parte cognitiva cero con relación a las emociones. Por eso la parte, llamemos en la inteligencia intelectual o habilidades duras, ellos siguen avanzando. Pero ¿por qué allí? Y siempre la pregunta, ¿pero por qué tan inteligentes en la parte intelectual, no? En los saberes, todo se lo sabe, todo lo investigan, todo, pues, en la parte laboral es excelente. Ah, claro que sí, porque es que allí no hubo ningún trauma. Aquí no hubo, por ejemplo, un accidente donde cogió parte digamos así, de ciertos, digamos, partes del cerebro donde se pueda desconectar la parte intelectual. No, aquí lo que se desconectó fue la parte emocional. Entonces, aquí lo que hace es que ellos se quedan más entre el primero y el segundo cerebro, que es la parte más inconsciente y más primitiva del ser humano, y que lo heredamos de los animales, y estos son super amiguis y son inseparables, y allí es donde están los laberintos emocionales. Entonces se quedan repitiendo una y otra vez esos mismos episodios, una y otra vez esos mismos episodios, y todo, digamos, todo en el día a día que va avanzando, todo lo va llevando a esos laberintos y a recordar, y hacen similitudes. Si hubo un sí que no querían escuchar, ellos inmediatamente lo almacenan en ese momento del episodio del trauma. Si hay un no que no querían escuchar, ellos lo llevan al momento lo llevan al momento del trauma. Entonces, que es que ya me está diciendo, por ejemplo, no, lo que pasa es que contigo es muy difícil convivir, porque, entonces ellos, créanme que no escucharon convivencia, ellos lo que escucharon fue abandono. Me está abandonando, me va a abandonar, entonces estoy estudiando las señales, y empiezan en ese segundo cerebro a repetir una y otra vez: ella me dijo esto, él me dijo esto, y vuelve y lo repite. Y lo más tenaz es que lo están magnificando, magnifican el evento, magnifican las palabras, magnifican todo, y terminan en una psicosis, ¿cierto? O en una disociación, ¿ya? Cuando el niño tiene una pataleta y se golpea en el piso, entonces uno le enseña a los niños que las pataletas o las frustraciones así no se tramitan, ¿cierto? Dígame cómo le decimos a un adulto que se autolesiona que así no se tramitan las emociones. Ellos no van a entender eso, porque eso no, cuando continuó con sus 3, 4, 5, 6, 7 años, ya el trauma lo que hizo fue primero y segundo cerebro, que es, sobre todo el primer cerebro, que es el de la supervivencia, ¿cierto? Desligarse del tercer cerebro,
y cada vez aislarse del tercer cerebro, que el tercer cerebro es la parte ejecutiva, la parte lógica, la autorreflexión, el autoanálisis, y es lo que ellos no tienen. Ellos no pueden hacerse, o sea, hacerse cargo de sí mismos, hacerse un autoanálisis, hacerse una autorreflexión de lo que está pasando, porque no tienen esa posibilidad. Para poder tener esa posibilidad necesitan terapia para reeducar cada emoción. Y créanme que es cada emoción. No podemos decir, como decía, no, es que yo al miedo yo la enfrento, yo enfrento al miedo. No, es que el miedo no se enfrenta. El miedo se hace, o sea, el miedo hay que saber de dónde viene, en qué momento fue que se me instauró ese miedo, para poder que ese miedo se vaya desvaneciendo, porque ya soy adulto, porque ya no soy un niño, porque ya no soy una niña, porque yo ya tengo más mecanismos, tengo más estrategias, tengo más oportunidades que cuando tenía 3, 4, 5, 6 o 7, 8 años, ¿ya? Entonces, todo esto hay que empezar a que ellos lo reeduquen. Pero está ahora en la tarde, creo que cuando envió el post Eli, que alguien dijo que se haga cargo de sí mismo, que ya están muy viejos, ya están muy adultos y que no cuenten conmigo, algo así. No, ellos no tienen esa posibilidad, pero eso no quiere decir que estoy disculpando a las personas borderline. No las estoy disculpando. Ellos es necesario que se hagan cargo. Pero ¿de quién es también el trabajo? El trabajo es también de todas las personas que están a su alrededor, que conviven con él o con ella. Que primero que todo se nos quite el miedo, porque ante una confrontación de una persona con TLP, acuérdense que ellos nos atacan con el cuerpo y casi que nos dan cabezazos hasta haciendo el movimiento del cuerpo, si es que no lanzan el puño, el golpe, ¿cierto? Entonces, es primero que todo, necesitamos también las personas que convivimos con ellos, o que ahora una mamá me decía, es que está viviendo en una habitación, tiene 19 años, nosotros le pagamos todo, pero le damos la alimentación. Es que esa no es la solución, sacarlo de la casa tampoco es solución. Tenerlo dentro de la casa es también un problema como tenerlo por fuera de la casa. Entonces ella estaba hablando que hace, que por favor, una ayuda, un consejo. Yo no puedo dar consejos. Yo lo que puedo dar es decirles qué deben hacer para que puedan tener una mejor comunicación con ellos, y que créanme que cuando ustedes aprenden este lenguaje, las personas no TLP, aprenden este lenguaje, y vuelvo y les digo, este lenguaje no es de piel hacia afuera. No, escriban 50,000 veces no sé qué, hagan una historia de su vida, escriba todo lo que pasó en la semana, escriba cuántas veces que le sacó la rabia, la ira, la depresión, o la tristeza, o la vulgaridad, o las autolesiones. No. Recuerden que es que a ellos, a las personas con trastorno límite de personalidad, la identidad se les fractura. Y la identidad parte desde el momento en que salimos del vientre de nuestra madre, del útero de nuestra madre. Ahí es donde nosotros tenemos una identidad. Nos dan como identidad un nombre, nos ubican en nuestro sexo, nuestros apellidos, lugar de nacimiento, pero todo eso es una identidad, y se va construyendo a partir de ese medio ambiente en que el niño se mueve, ¿cierto? Y junto con ese grupo de familia. Y eso que se va construyendo en el día a día del niño es lo que, cuando el trauma aparece o se instaura, el niño o la niña ya no puede asimilar la vida, ni siquiera el color que ellos tenían antes del trauma se vuelve a identificar en ellos. Entonces ese yo soy, esa descripción, descríbame cómo es usted, ellos lo van a saber si la identidad se les fracturó, ¿cierto? Y a veces hablamos con el otro como si, y partimos de las personas con trastorno límite de personalidad como si estuviéramos entendiéndonos de tú a tú.
No, háblele de la parte intelectual a una persona con trastorno límite de personalidad y no hay quien le gane. Créanme, no hay quien le gane. Pero hablemos de interacciones sociales, hablemos de esas relaciones sociales, hablemos de trabajo en equipo, hablemos de trabajo en el grupo, hablemos de esa convivencia en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros esposos o esposas. Créanme que eso es otro cuento. Allí, porque las emociones las emociones quedaron en esa etapa del trauma. Pero vuelvo y le repito, eso no significa que las personas borderline no deban hacerse cargo de sí mismos. Claro que sí. Ellos deben de empezar a hacer esa reeducación emocional. Genial, donde ellos entiendan por sí mismos que se necesitan esa reeducación emocional para tener una muy buena, sana convivencia y puedan tener unas relaciones afectivas satisfactorias y que no tengan que estar en esa hipervigilancia y empezar en esa individualidad del niño, primero yo, segundo yo, tercero yo, no me importa de nadie más, y que no le importa, por ejemplo, a alguien hacía un aporte y hablaba de que su novia o su compañera se le había muerto un familiar y lo único que veía era una indiferencia total y lo único que preguntó, bueno, ¿cuándo vamos a comer? Normal, si vamos a mirar eso en un niño de 3 años, esa es la reacción de un niño de 3 años, que va a entender que se murió la mamá o el papá, o que se le murió el tío o la abuela. Un niño de 3 años, no, muy difícil. ¿Ya? Y si de pronto empieza a llorar porque todo el mundo está llorando, no es sino que le den una torta, un dulce o algo que él quiera o ella quiera, y el niño inmediatamente cambia de actitud a positivo, porque es que está en esa etapa de autosatisfacerse. Y eso fue lo que pasó con ella. ¿Sí? Entonces, más que, ¿no le parece? O si no, vea esta, o vea este, o qué vamos a hacer con ella, o qué vamos a hacer con esta muchacha que es que yo sé que no le da la gana, como decía una mamá, es que a ella no le da la gana. Ella no le da la gana de estar en familia, ella no le da la gana de entender, ella no le da la gana de comportarse. No es que no le dé la gana, es que no puede. Pero entonces cuando yo le digo, ay, no, hágalo usted por ella, no, que no. Esa parte sí no les gusta, ahí sí no les suena. Son muy pocas las personas que conviven con personas con TLP y que aman a su hija y aman a su hijo y se preocupan por su hija o por su hijo. Son muy pocas que dicen, bueno, listo, que él no vaya a terapia, perfecto, que ella no vaya a terapia, pero bueno, voy a aprender el lenguaje, lo voy a hacer. Y esas personas pueden dar testimonio de que ellos haciendo estas terapias y aprendiendo este lenguaje, estas técnicas, claro que su hija va haciendo cambios. Hay una paciente que me decía, ayer, me decía, yo estoy muy contenta porque mi hija ya salió de la habitación. Ya mi hija arregla la habitación como una niña de 4 años, pero lo arregla. ¿Lava los trastos? Sí, lava los trastos como una niña de 4 años, tiene 25. Pero ya sale de su habitación, ya su territorio no es su habitación, ya está comprendiendo que en ese hogar hay otros espacios en la casa donde puede ella estar y convivir. Ya ella está buscando que estudiar gratis por internet y está estudiando el lenguaje japonés. O sea, son cosas que uno dice, qué bueno que la gran mayoría de las mamás, los papás que están interesados, que les preocupa a su hija o su hijo, hicieran esto y que ellos fueran los que estuvieran y que además son los que viven el día a día con ellos. Uno vive solamente cada 8 días y 1 hora. ¿De dónde sale la información? De los padres, de las personas que están conviviendo con ellos. Entonces uno les va diciendo, ya hizo esto, hay que hacer esto, ese es el siguiente paso, ese es el siguiente paso. Entonces yo le decía a ella, muy bien, ¿y cómo está con la comida compulsiva? Y me decía, mermó. Ya no pide tanto dulce, ya no pide tanto helado, ya no pide tantas salchipapas, ya no pide dulces de no sé dónde, helado, o sea, ya ha ido mermando. Claro que va mermando, porque ya estamos hablando de que están empezando a reeducar primero y segundo cerebro, que ahí es donde están los sentimientos y emociones para poder
entonces pasarlo a tercer cerebro y empezar a ser ellos autorreflexivos. ¿Ya? Es esa parte que hay que enseñarles a los hijos cuando los hijos no están preparados para una terapia. Bueno, ya les voy a dar el paso a Eli para que nos haga las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que están conectadas en el Facebook y en el TikTok Live. Las personas de TikTok vamos formulando sus preguntas y las personas de Facebook también para hacérselas saber acá a la doctora. En TikTok vamos dándole clic a la pantallita y compartiendo el video para que llegue a más personas. Por acá por el TikTok saludan. Hola, buenas tardes, María Victoria. Buenas tardes. Hola, gracias por estar acá. Hola, gracias por tu contenido. He aprendido mucho entendiendo más mis comportamientos. Ok, gracias por compartir, gracias. Hola, qué lindo. Yo fui a la psicóloga y cuando dije que tenía TLP me dijo que era tóxica. Oh, no, por favor, esas palabras me parecen duras, muy duras, muy duras. Por favor, no hablemos de que somos tóxicos o son tóxicos. Vamos a mirar qué es que, y vamos a tener compasión, por favor. Saquemos la compasión. Y sobre todo, esto sí se los pido, por favor, a los profesionales en salud mental, que tengamos compasión con ellos. Porque es que nosotros, mientras que de verdad nosotros no tengamos empatía, y es ponernos en la posición del otro, entrar en su mundo, si logramos entrar a su mundo interior, que eso es lo que hacen las mamás y los papás cuando están haciendo esta terapia, y me dicen, Dios santo, en mi vida nunca había visto que mi hija o mi hijo estaba en estos estados emocionales. Créanme, cuando uno logra entrar en los mundos de cada uno de las personas borderline, le cuento que uno hace lo que tenga que hacer para que nuestro hijo salga o para que nuestro paciente salga de ahí. Por acá por el Facebook nos dicen, doctora, agradezco mucho sus videos. Gracias. Tiene un par de meses que terminé con mi pareja TLP, jamás la pudo diagnosticar un especialista ya que no fue a la terapia. Pero cuando la veo a usted y las explicaciones que da, cada vez identifico más y más sus actitudes de ella. Aprendí varias técnicas en sus videos, se las quise enseñar. Veo que sí aprendía, por ejemplo, lo de los 3 cerebros y entendía a cómo controlar sus emociones. Pero después me di cuenta que ella me comenzó a llevar al límite de manera consciente. Quería que yo también explotara. Es por eso que tuve que terminar esa relación, ya que cada vez era en aumento la intensidad. Me es muy difícil mantener el contacto cero y de verdad me da mucha tristeza saber que ya no puedo hacer más por ella. Sigo viendo sus videos y la felicito por tan noble causa de enseñarnos a tener más que empatía, a tener compasión. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por compartir. Por acá nos dicen, doctora Arieli, saludos de Alemania, les agradezco mucho los videos, me ayudan a entender muchas cosas, Dios las bendiga. Gracias por estar acá. Doctora, mi hija no quiere estudiar la universidad, ya ha estado en 3 y dice que no puede, quiere solo un oficio. Lo que pasa es que las personas borderline, cuando uno no los entrena a que desarrollen la parte intelectual, y que sean constantes dentro de esa parte intelectual, difícil, por eso muchas veces dicen, es que a los 40 años es que son hiperactivos. No, por favor, a los 40 años no es una persona hiperactiva. Estamos hablando de un niño, no de un adulto. Simplemente es que a veces es difícil comprender el lenguaje que el profesor está hablando. A ellos les queda difícil esto. Y lo mismo, comprender el lenguaje de sus compañeros. Si ella quiere aprender un oficio, hágale, que aprenda el oficio. Eso es parte de su autonomía. Y mire a ver qué es lo que ella quiere aprender en ese oficio y cuál podría ser su vocación para hacer ese oficio. Ok, por acá por el TikTok dicen, acabo de salir de una relación de 2 años con un TLP. Saben que tienen y no quieren terapia, no sean así. Ellos no son así, vamos a tener compasión. Ellos no son así. Lo que pasa es que nadie, yo creo que casi nadie comprendemos una situación a no ser de que nosotros pasemos por ella. Créame que sí.
Cuando nosotros sufrimos digamos, una muerte que para nosotros pues, es muy dolorosa. Yo pasé por 2 muertes, ahora la semana pasada por la muerte de mi padre. Es difícil. Para ellos no es la muerte, es el abandono, porque ellos están en un estado de esa escasa madurez, llamémoslas así, que el trauma les generó, ¿cierto? Y no es que ellos sean así, no. Si ellos quisieran, ellos, como nosotros, los no TLP, pues nos proponemos, avanzamos, seguimos, tenemos nuestras amistades de nuestra infancia, de nuestros estudios básicos, o de nuestra universidad, o de nuestra empresa. Pero es que no es que ellos no quieran, es que hay algo que les impide, y estamos hablando, hay que vencer la barrera de esa barrera que hay entre el primero y el segundo cerebro para conectar el tercero, y eso no se hace sino reeducando esas emociones. Por acá por el TikTok nos dicen, doctora, el psiquiatra me mencionó que los medicamentos solo son el 30% y la voluntad y la terapia él. Muchas veces siento que no tengo una motivación a pesar de que todo esté bien. Claro, entonces hay que ir a terapia, hay que buscar qué fue lo que pasó en tu infancia y empezar a trabajar sobre ello para que puedas avanzar, puedas tener esa reconexión con tercer cerebro y empieces a vivir el presente, el eterno presente, que eso es otra de las cosas que las personas borderline no viven. Por acá por el Facebook nos dicen, doctora, ¿nos puede dar una técnica para los no TLP de vivir el día me imagino el día a día de hoy, el día a día? Y algún libro para el manejo de las emociones. Bueno, les cuento algo, que la gran mayoría de los escritos, de los gurús, son para personas no TLP. Entonces, claro, cuando uno muchas veces le recomienda a una persona TLP, no, léete tal libro, léete no sé qué, léete los acuerdos, léete el saber vivir, el solo por hoy. Ellos lo que hacen es desde su fantasía tratar de encajar lo que están leyendo, pero para poderlo comprender y ejecutarlo le es difícil. Lo mismo para nosotros los no TLP. Si yo le digo a usted hay una técnica y de verdad sirve mucho, le sirve tanto a las personas TLP como a las personas no TLP, es taparse un oído. Creo que no lo harían, la gran mayoría no lo hace. Es una técnica que doy y es la más básica, y es aprender a escucharse en silencio y a escucharse cuando hablamos con el otro. Ahí va una técnica, me cuenta si en realidad y es un solo oído, y lo vas intercambiando entre uno y el siguiente, el uno y es un oído. Y si lo haces durante un mes, pues me escribes a ver qué me cuentas, ¿ya? Y solamente te lo quitas para dormir y para bañar. De resto, permanece con tu oído. Vas a ir afuera a hacer cualquier diligencia fuera de casa con el oído tapado. Vas a ir a la oficina con el oído tapado. A donde vayas con el oído tapado. Y vuelvo y te digo, lo intercambias. Mírame, es tan sencilla esa técnica, pero muy pocos lo hacen. Ok, por acá por el TikTok, por el Facebook nos dicen, hola, buenas tardes doctora, muchas gracias por todo tu contenido. Quería preguntar, como primer auxiliador y alguien está entrando en una crisis de disociación, ¿qué nos podría recomendar para ayudar en ese momento a quien no está consciente de su actitud de rabia, enojo o tristeza? A ver, yo llamo, primero que todo, es muy importante tener como el proceso antes de llegar a esta psicosis o a esta crisis, ¿cierto?
decir es que está en psicosis, está en disociación, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, lo máximo que puedo decir, llévele a urgencias y que le medique. Pero si tú estás haciendo todas las terapias y las técnicas, créeme que antes de que esta persona entre en esa disociación, créeme que una semana antes ya sabes. Y esa semana antes te estás logrando a que esta persona se empiece a hacer su autorregulación y que se empiece a hacer cargo de esta emoción, que es, la emoción sale de ellos, no de mí, no de la persona no TLP, no sale la emoción, sale de ellos, las personas TLP. Entonces, cuando tú sabes eso, porque lo vas a saber leer, créeme lo que lo vas a saber leer, entonces esa semana estás haciendo la contención emocional en la reeducación de esa emoción que está próxima a salir. Que cuando sale, créeme que ellos inmediatamente se van a conectar a su tercer cerebro y empiezan a hacer su propia autocontrol. Ok, por acá por TikTok nos dicen, ¿por qué a un TLP le cuesta tomar la decisión de ir a terapia? Mírame, la gran mayoría de las personas que van al psicólogo y al psiquiatra son las personas TLP o borderline. Creo que rompen el récord. Simplemente que no hay los suficientes especialistas en borderline o en TLP que no sabemos cómo tratar esta enfermedad. Simplemente que a veces ellos se agotan de ir entre el uno y el otro y el otro y el otro y que nunca le dan solución a su dolor y vacío emocional. Y se agotan y ya no quieren volver. Ese es el caso de la gran mayoría. La minoría de las personas que tienen trastorno límite de personalidad o borderline, que no van al psicólogo, es porque tienen demasiados, digamos, llamamos benefactores, llamémoslo así, que tienen como soliviarle sus estados emocionales, ¿ya? Pero la gran mayoría busca psicólogo y psiquiatra. Por acá nos preguntan por el Facebook, doctora, mi pregunta es cómo enfrentar y ayudar a mi hija cuando viene la crisis de ansiedad en ella, ya que está en el colegio y comienza a llamarme a que la vaya a retirar. Ella está aprendiendo de a poco a pedir ayuda en el colegio y que la contengan inspectoras cercanas o psicólogas. Además, cómo lograr que entienda que algunas cosas no pueden ser, como gastar sin límites. Te pido por favor que busques un terapeuta especialista en borderline que te enseñe, hay que aprender. Señor, si yo le digo a usted, tápese a partir de hoy, a partir de este momento, un oído, y no con algodón, por favor, con una goma de taparse los oídos o con esas tapones de natación, ¿cierto? Si yo le digo tápese y que en el siguiente Facebook Live, o sea, dentro de 8 días, me dice qué pasó en esos 8 días rigurosamente, y que reciba esta instrucción de taparse un oído y de estar intercambiándoselo. ¿Qué pasó en esa semana? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? Entonces le puedo decir qué puede hacer. Mientras tanto, no hay forma. Porque nosotros, las personas no borderline, estamos tan angustiadas que nuestra visión está tan cegada y está en una mirada túnel que no vemos salida. Y necesitamos, y taparse el oído, es ampliar esa mirada a 180 grados y empezar a mirar antes de, y empezar a leerle, y empezar a sentir esa compasión. Y créanme, que cuando la persona no TLP empezamos a tener compasión, es la única emoción que ellos entienden. Y ellos dejan que uno se acerque y nos empiezan a escuchar. Por acá por el WhatsApp nos dicen, hola, yo tengo hipoacusia, con un oído no oigo. ¿Qué otra técnica puedo usar? ¿Qué otra técnica puedes usar?
La de la visión, pero eso ya tendría yo que dártela y eso es ya, o sea, ya tendría que ser en terapia. La más simple es la del oído, pero por ahora, no sé, tendrías que ir a terapia. El tratamiento es fundamental para avanzar en la sanación del sufrimiento de una persona TLP. Siguiendo sus recomendaciones, mi familiar está obteniendo un progreso inmenso. Qué bien, gracias por compartir. Ok. Por acá nos dicen, gracias doctora, Dios, muchas gracias doctora, Dios la bendiga. Gracias Doctora, a ustedes por estar acá. Yo creo que esta es la misma persona. Doctora, si soy sorda de un oído, ¿qué otra técnica puedo aplicar? Te repito nuevamente. Ya tendría yo que mirar, o sea, ya hay otra técnica que es visual, ¿ya? Pero esa necesitaría ya de dártela en terapia individual, o sea, para que lo hagas a nivel como el taparte el oído, no es tan fácil. Dani, gracias por el corazoncito en TikTok. Gracias, gracias. A mí me recomendó esa técnica del oído tapado y después de un mes terminé la relación. Me comentó que era para hacer más conciencia y no sé si eso fue el por qué me decidí a dejarla. ¿Podría explicar un poco más puntual para cuál es la finalidad de la técnica? A ver, a ti te sirvió, porque, a ver, la técnica del oído es muy personal, porque cada persona va a decir algo, digamos, puede coger la visión, puede coger el olfato, puede coger el tacto, o sea, cada persona de esta técnica la va a ubicar en, no sé, en qué parte de los sentidos. Pero parece que para ti, al escucharte y al escuchar, pudiste tomar conciencia, conectaste con tercer cerebro, porque las emociones afectivas de pareja están en el segundo cerebro. Y acuérdate que el segundo cerebro está muy de amiguis con el primer cerebro y seguramente pudiste que ese amiguis zafarlo, estar en tercer cerebro y conectarte con la lógica emocional y pudiste entonces entrar en esa renuncia, llamémosla así. Por acá nos dicen muchas gracias. Las personas de TikTok no tienen preguntas. Gracias. Por acá nos dicen por el Facebook, mi hijo estuvo en una muy buena clínica especializada en trastornos mentales en Ciudad de México. Avanzó muchísimo, pero sigue cayendo en crisis, dado que esto es crónico. Pero toma terapia psicológica y ha logrado controlarse poco a poco. ¿Qué me recomienda natural para dormir, además de su fármaco? Ketiapina y mirtazapina. A ver, tu médico psiquiatra le puedes preguntar qué medicamento adicional puede tomar y que sea homeopático. No te puedo decir qué medicamento homeopático porque nosotros los psicólogos sí podemos recomendar la parte homeopática, pero porque no sé si hay alguna contradicción con estos medicamentos alópatas. Entonces, pero le puedes preguntar a tu psiquiatra o al psiquiatra de tu hijo y puedes a ver si puede darle algún medicamento para que tenga, y dile por favor, lo que estoy entendiendo es que no tiene un buen, o sea, no tiene un buen sueño reparador. Y si no tiene un buen sueño reparador, créeme que no va a llegar a una estabilidad. Además, las crisis pueden ser crónicas cuando no se atienden. Cuando se atienden, ya no pasan de ser crónicas a ser cada vez más espaciadas y empezar entonces a tener esa sanación de esas crisis, porque ya hay tanto autocontrol que ya no necesita expresar, expresarse a través de la crisis. Por acá nos dicen, doctora, muchas gracias por todas sus enseñanzas, de verdad me ha ayudado mucho. Gracias por compartir. Por el TikTok nos dicen qué hacer con los pensamientos suicidas. Ay, Dios santo. Mírame, los pensamientos suicidas tienen muchísimo que ver con la depresión y la tristeza, sobre todo cuando
o sea, no ven como salida y no hay como una visión, o no hay una perspectiva, o no hay algo más adelante de. Y tiene que ver con esos pensamientos negativos. Para salir de los pensamientos suicidas, si no es muy, si no es muy de crisis, primero que todo hay que buscar un psiquiatra, de verdad que sí. El psiquiatra, recuerde que es un apoyo indispensable porque nos va a nivelar neurotransmisores con hormonas. Y eso es orgánico. ¿Por qué? Porque las emociones nos desorganizan esas hormonas y nos desorganizan esos neurotransmisores, ¿cierto? Cuando encuentres ya ese equilibrio entre hormonas y neurotransmisores, que lo sabe hacer el médico psiquiatra, entonces empiezas a tener, tápate un oído y me cuentas, rigurosamente, estrictamente. O sea, recibir instrucciones, aprender a recibir instrucciones de cómo te tapas el oído porque necesitas escucharte. ¿Qué pasa con la identidad? La identidad está fuera de borda. Por eso ellos, casi que la gran mayoría de las personas con TLP siempre están mirando al otro y observando al otro. Y por eso son tan hipervigilantes al otro. Porque como no hay nada adentro, yo necesito tener algo que me sustente afuera. Y cuando tú empiezas ya a tenerte adentro, empiezas a cambiar. Y los colores ya no son colores grises, opacos, sepia, sino de colores muy brillantes y vistosos. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿me puede explicar qué es lo que provoca el taparse el oído? Ya la doctora lo explicó a su momento. Las personas TLP no entiendo el por qué. En las personas con TLP. Ahorita lo explico en los no TLP. Okay. Ahora quieren saber los TLP porque muy bien. no entiendo el por qué. Muy bien. Lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad, vuelvo y le repito, la identidad se fractura y la identidad deja de seguir avanzando psicológicamente a la par de la edad cronológica, sino que avanza la edad cronológica y la parte intelectual, pero la parte emocional se queda estancada. Parte de lo que hay de mis técnicas, mis técnicas o todas mis técnicas es trabajar con el cuerpo de piel hacia adentro. Entonces, cuando yo digo de piel hacia adentro, es que las personas, el taparse el oído, las personas no TLP dan una información muy diferente a las personas TLP. Las personas TLP, cuando se tapan un oído, apenas están aprendiendo a escucharse su tono de voz. Y cuando empiezan a escucharse, eso es parte de la identidad, es el principio de la identidad. Y es importante esa técnica. Bueno, la última pregunta para terminar. Gracias, muy importante su conferencia. Gracias a ustedes por escuchar. ¿Se puede pedir la discapacidad en personas con TLP? En algunos países ya existe esta discapacidad. Tengo entendido que en Estados Unidos, en Canadá y no sé en qué parte de Europa, no sé si en España, pero ya hay un artículo de discapacidad para las personas con trastorno límite de personalidad. Pero les voy a contar algo. Si quieren, háganlo, transmítenlo, pero no se pierdan la oportunidad de sanarse, porque el trastorno límite de personalidad no se cura, pero sí se sana. Ok, por acá por el título le dicen gracias por todo, fuerte abrazo. Gracias, lo recibo, de verdad que sí, y hasta la próxima semana, muchísimos éxitos.